Bienvenidos nuevamente a Biblia de Cuentos Viajeros. Yo soy Emelias, guardián de cuentos, y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestra serie Proverbios en Cuentos. Así que acomódate, abre tu corazón y camina conmigo por los senderos del alma, donde hasta los animales tienen voz y el bosque escucha. La sierva y la corona de luz. Proverbios 1:9. En los valles dorados de Selá, donde las hojas danzan como lenguas de fuego al amanecer y los ríos murmuran secretos a quien sabe escuchar, nació una joven sierva llamada Alma. Su andar era grácil como la brisa entre los arbustos, y sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban la inocencia de los días primeros. Desde pequeña, su madre, la sabia sierva Naamá, le hablaba de los antiguos caminos del bosque, de las sendas ocultas bajo las raíces del respeto y los claros seguros donde la obediencia florece. Pero Alma, como toda alma joven, miraba hacia lo alto, soñando con carreras solitarias bajo la luna y aventuras más allá de las fronteras que su madre marcaba. Cierta mañana, mientras la niebla aún cubría los helechos, Naamá llamó a su hija con voz suave y solemne. Llevaba en su boca un lazo tejido con fibras del árbol de mirra, adornado con pétalos azules y una diminuta piedra de río en el centro. Esto, dijo, colocándolo en el cuello de Alma, no es solo adorno, es símbolo de quién eres y de la voz que debes llevar contigo incluso cuando estés sola. Es corona de obediencia y luz de honor. Alma inclinó la cabeza, agradecida, pero su corazón vibraba con un ansia de libertad que no lograba calmar. Aquel lazo, por más hermoso que fuera, le pesaba como si le recordara constantemente que aún no era del todo libre. Pasaron los días, y la joven sierva aprendió a reconocer el crujir de las ramas antes de una tormenta, a distinguir el canto del halcón del murmullo del viento. Pero una tarde, mientras pastaba cerca del límite occidental del valle, vio a un grupo de jóvenes corzos corriendo entre riscos, desafiando la altura y el eco. Uno de ellos, de astas incipientes, la miró con una sonrisa atrevida. ¿Vienes, lazo brillante, o tus pasos están atados al paso de tu madre? Alma sintió arder sus mejillas. Sin pensarlo dos veces, corrió tras ellos, dejando atrás la voz de Naamá, los senderos conocidos y el lazo que ahora parecía una cadena invisible. El grupo la llevó por caminos escarpados, donde las piedras cortaban como cuchillos y las sombras escondían susurros. Al principio, todo era risa y vértigo. Pero al caer la noche, la niebla cubrió los riscos y el canto de los búhos se volvió un llamado lejano. Alma tropezó y cayó, desgarrando su piel contra una roca. Los demás corzos, en su prisa, no lo notaron. Sola, herida y con frío, recordó las palabras de su madre. Donde el consejo guía, la oscuridad no reina. Lloró en silencio, abrazada a su soledad. Su lazo aún colgaba de su cuello, sucio y deshilacho, pero intacto. En medio del bosque, esa pequeña prenda era su única luz, el único hilo que la unía a casa. Pasaron horas. El alba apenas insinuaba su luz cuando escuchó un rumor. Pasos suaves, seguros. Era su madre. No hubo reproche, solo un roce cálido con el hocico y una mirada profunda que decía: «Te esperé sin juzgarte, porque te amo más que al miedo». De vuelta en casa, Alma sanó poco a poco. Su herida dejó una cicatriz, pero en su pecho floreció algo más profundo: entendimiento. Comenzó a caminar con su madre por los antiguos senderos, no por obligación, sino por deseo.
Escuchaba, preguntaba, aprendía. Ya no era la sierva que corría por correr, sino la que pisaba la tierra con respeto, como si cada paso honrara a quienes vinieron antes. Un día, mientras cruzaban un claro, vieron a una liebre asustada, cuyos cachorros habían quedado atrapados bajo un tronco caído. Alma, sin dudar, organizó a los demás animales y juntos movieron el tronco. «¿Cómo supiste qué hacer?», preguntó un zorro joven. Ella sonrió, porque aprendí a escuchar antes de actuar. Los ancianos del bosque comenzaron a verla con nuevos ojos. Su lazo, ahora restaurado y embellecido con nuevas hebras de lino dorado, no era solo adorno, era señal de que Alma portaba el consejo, no como carga, sino como corona. Durante la gran asamblea del bosque, donde se contaban historias y se transmitían enseñanzas, Alma fue invitada a hablar. Subió al peñasco central, bajo la luz temblorosa de luciérnagas. No habló de hazañas ni de gloria. Contó su caída, su error y la sabiduría de su madre. Habló del lazo que casi perdió y que ahora guardaba como símbolo de vida. «Hubo un tiempo», dijo, «en que creí que obedecer era rendirse. Hoy sé que obedecer es reconocer la luz que otros encendieron antes de nosotros para que no tropecemos. La instrucción no es grillete, sino guía. El consejo, cuando viene del amor, es un puente sobre el abismo». Su voz se desvaneció en el silencio reverente del bosque. Entonces, un anciano búho que rara vez hablaba, entonó con voz grave: «Una vida adornada con obediencia es como la luna entre nubes oscuras. Brilla sin buscarlo, y su luz guía sin herir». Desde aquel día, cuando una nueva generación de cervatillos nacía, las madres tejían lazos parecidos al de Alma, no como simple ornamento, sino como legado. Y aquellos que los portaban lo hacían con orgullo, sabiendo que llevaban no solo un símbolo de su linaje, sino una promesa de sabiduría. Alma envejeció con gracia. Su andar seguía siendo ágil, aunque más pausado. Cada arruga en su rostro era testigo de decisiones sabias, de palabras dichas a tiempo, de silencios que protegieron y de consejos dados con ternura. Cuando los más jóvenes la buscaban, ella no hablaba mucho, solo les ofrecía su historia y señalaba el lazo que aún brillaba en su cuello. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas y el viento susurraba plegarias antiguas entre los pinos, Alma se recostó bajo su árbol favorito. Cerró los ojos con una sonrisa serena. Y cuando la noche la abrazó, el bosque entero guardó silencio en su honor. Desde entonces, en las colinas de Selá se cuenta que cuando una sierva valora el consejo de su madre, una estrella se enciende un poco más brillante. Y el lazo que lleva no es solo adorno, sino corona de luz que ilumina el corazón del bosque. Y como nos susurra la sabiduría en voz baja al final de todo: adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El pez que dijo no. Proverbios 1:10. En las cristalinas profundidades de Nahará, donde el agua cantaba sobre las piedras antiguas y los rayos del sol dibujaban danzas de luz en el fondo, nació un joven pez llamado el John. Tenía escamas de un azul brillante, ojos llenos de asombro y un corazón impaciente por descubrir los rincones del río. Desde su nacimiento, su madre le enseñó que el río tenía leyes invisibles, caminos seguros y otros peligrosos. Le habló de remolinos que arrastraban, de corrientes traicioneras, de redes invisibles que flotaban entre las aguas turbias. Pero el John, como todo corazón joven, se sentía invencible. Escuchaba, sí, pero creía que la experiencia era mejor maestra que la advertencia.
Cerca del arrecife de coral verde se reunían varios peces jóvenes. Se hacían llamar los de la corriente rápida, un grupo ágil, audaz y escurridizo. Entre ellos estaba Sinri, un pez de aletas largas y lengua afilada que siempre encontraba formas de burlarse de los consejos de los mayores. Un día, mientras el león nadaba solo cerca del remanso, Sinri y su grupo se le acercaron con sonrisa traviesa. «Vamos a las aguas profundas del sur», dijo Sinri, «donde hay corrientes que te llevan sin esfuerzo. Allí no hay reglas, ni vigilantes, solo libertad, velocidad y peces despreocupados». El león dudó. Su madre siempre le advirtió sobre esa zona. «Las aguas del sur brillan como oro, pero esconden anzuelos», decía. Pero la risa de Sinri era contagiosa. «¿Vas a ser siempre el pez obediente? ¿El que se esconde detrás de las aletas de mamá?». La presión lo envolvió como una red invisible. Quiso decir que sí. De hecho, su cuerpo ya había empezado a girar hacia el sur como si su voluntad no le perteneciera. Pero algo dentro de él, una chispa, una voz que recordaba noches de cuentos junto a su madre, le dijo que no, que aun si todos nadaban hacia el peligro, él podía elegir un rumbo distinto. Tomó una bocanada de agua profunda y con firmeza dijo: «No iré». Las palabras cayeron pesadas entre los otros peces. Hubo silencio. Luego, risa. «El león, el miedoso, el hijo de mamá». Pero él no respondió. Se dio la vuelta y nadó en dirección opuesta hacia el arrecife seguro donde las algas tejían sombra y paz. Aquel no le pesó en el alma durante días, no por arrepentimiento, sino porque decirlo lo había separado de los que consideraba sus amigos. Se sintió solo. El río, por primera vez, le pareció demasiado grande. Pasaron las lunas. Una tarde, la corriente trajo noticias inquietantes. Una garza había sido vista cerca de las aguas del sur y varios peces de los de la corriente rápida no habían regresado. La garza, paciente y sabia, usaba trampas invisibles. Permanecía inmóvil y esperaba que los peces jóvenes se acercaran, atraídos por la luz o el ruido. Sinri, dijeron, fue uno de los atrapados. El león sintió un temblor recorrer sus escamas. No de arrepentimiento, sino de humildad. Recordó cuán cerca estuvo de haber ido con ellos. Si no fuera por aquel no, él también habría sido parte del silencio. Esa noche, su madre lo encontró pensativo. Se acercó a él y le acarició el lomo con ternura. A veces, le dijo, el río no premia a los más rápidos, sino a los que saben detenerse. Desde entonces el león cambió. Ya no deseaba ser el más osado, ni el más aclamado. Comenzó a nadar con propósito. Ayudaba a los más pequeños a reconocer los signos de peligro. El remolino disfrazado de juego, la sombra que no pertenece al agua, el reflejo que no es luz, sino trampa. Un día, un joven pez llamado Nahal se le acercó. «¿Es cierto que tú dijiste no a Sinri?», preguntó con asombro. El león asintió. «¿Y no te dio miedo?». «Mucho, pero tuve más miedo de lo que podía perder si decía que sí». Nahal lo siguió desde entonces. Luego otros más, no por fuerza ni por fama. Lo seguían porque en su silencio había seguridad y en sus ojos verdad. El león nunca se proclamó líder, pero cuando hablaba, el río guardaba respeto. Durante una gran tormenta, cuando las aguas crecieron y el lodo nubló las rutas, el león guió a una decena de peces pequeños hacia una cueva protegida entre raíces. Cantó para calmarlos, les habló de tiempos mejores y esperó con ellos hasta que el sol volvió a brillar. Aquel gesto quedó grabado en la memoria del río.
Más tarde, durante el Festival de la Luna Clara, cuando los ancianos se reunían para contar historias, uno de los peces mayores, de escamas plateadas por la edad, habló de una antigua verdad. El valor no siempre está en avanzar, sino en resistir la presión de avanzar sin pensar. El sabio no es el que nunca siente miedo, sino el que lo enfrenta sin traicionar su voz interior. Todos supieron a quién se refería. Los días pasaron y el león creció. Sus escamas se tornaron más profundas en azul y su aleta dorsal reflejaba la luz como si llevara un fuego quieto. Se convirtió en uno de los guardianes del remanso, enseñando a otros lo que su madre un día le enseñó, que la libertad no consiste en hacer todo, sino en elegir lo correcto incluso cuando todos eligen lo opuesto. Cierta tarde, un grupo de peces recién llegados al río le preguntó por qué llevaba siempre una pequeña piedra blanca entre sus aletas. Él sonrió. Esta piedra la encontré el día que dije no. Es mi recordatorio de que un solo no puede salvar toda una vida. Y así, en las corrientes sagradas de Nahara, el nombre de león se volvió sinónimo de sabiduría, no porque nunca se equivocara, sino porque eligió escuchar la advertencia cuando más difícil era hacerlo. Y ese eco, ese acto silencioso de resistencia, se convirtió en guía para generaciones. Hoy, cuando un pez joven duda ante la voz de los imprudentes, otros le dicen con voz baja y firme: recuerda el león, el que dijo no. Y así como la sabiduría nos recuerda suavemente, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Los cuervos y la trampa mortal. Proverbios 1:11. En un valle donde los sauces dormían con los pies en el río y el cielo despertaba con alboroto de alas, vivían los cuervos del risco negro. Eran pájaros de plumas brillantes como tinta y ojos perspicaces, conocidos por su astucia y su vuelo veloz. Entre ellos destacaba Cora, un cuervo joven de mente rápida y lengua afilada. No era el mayor ni el más fuerte, pero tenía algo que muchos seguían sin preguntar: iniciativa. Era él quien descubría los campos sin espantapájaros, los árboles más dulces, las madrugadas más propicias. Su voz siempre traía planes, y los demás lo celebraban con graznidos y picoteos de entusiasmo. Una mañana sin nubes, mientras el viento olía a trigo nuevo, Cora reunió a sus compañeros sobre la rama seca de un viejo olmo. «Escuchadme», dijo. «Al norte del río, en el bosque claro, hay un nido de palomas. Comen bayas rojas y se bañan en agua limpia. Pero más que eso, viven sin miedo. No vuelan en grupo ni cambian de árbol. Están confiadas como si el mundo no tuviera garras». Algunos cuervos rieron, otros inclinaron la cabeza, atentos. «¿Y qué con ellas?», preguntó uno de cuello gris. «Lo que digo», continuó Cora, «es que son un blanco fácil. Si volamos juntos al anochecer, cuando el cielo pierde forma, las rodeamos sin darles tiempo. Tomamos lo que tienen y dejamos claro que en este valle nadie duerme tan tranquilo». «¿Y para qué?», preguntó otro. «¿Por comida?». Cora la dio el pico. «No por hambre, por respeto, que todos recuerden quién reina los aires». Entre los cuervos había uno llamado Elor, de plumas más opacas y mirada reflexiva. No era de hablar mucho, pero esa vez alzó la voz. «No necesitamos atacar para ser fuertes. Las palomas no nos han hecho daño. No hay honra en atacar al inocente». Cora rió. «Elor, siempre tan sabio. Pero este mundo no es de los que piensan demasiado, sino de los que se adelantan. Tú puedes quedarte si temes ensuciar tus alas». Y con una sacudida de sus plumas negras dio la señal. Los cuervos alzaron el vuelo en dirección al norte. No muy lejos de allí, entre ramas de murera y hojas plateadas, anidaban las palomas del claro. Eran aves de canto suave y alas pálidas, que vivían en comunidad sin mucho alarde. Entre ellas vivía Nera, una paloma joven de mirada atenta y corazón curioso. Esa tarde, mientras recogía semillas caídas del laurel,
notó un extraño murmullo en el aire. No era viento, ni hojas, ni insectos. Era algo más, una vibración tensa, un silencio quebrado. Entonces los vio. Sombras veloces, alas que no correspondían a ningún canto del bosque. Voló rápido hacia el nido mayor y avisó a los suyos. Algunos palomos adultos la miraron con escepticismo. «No hay peligro», dijeron. «Los cuervos no se meten con nosotros, nunca lo han hecho». Pero Nera insistió. «Esta vez vienen juntos». Vi en sus alas la intención y en sus ojos el deseo de romper la calma. Una anciana paloma, de nombre Sela, se acercó. «Hay sabiduría en tu alarma, hija. Las trampas del mal empiezan con un pensamiento ligero. Vayamos al nido de la raíz profunda». Guiadas por Sela, muchas palomas volaron hacia un viejo tronco hueco donde las raíces crecían como brazos entrelazados. Solo unas pocas se quedaron atrás, confiadas de que el cielo seguía siendo seguro. Cuando los cuervos llegaron, las encontraron. Pero no como esperaban. Los nidos estaban vacíos o defendidos. Neira desde la sombra observó cómo Cora graznaba frustrado, sus planes evaporados como neblina al sol. Pero lo peor no había llegado. Mientras los cuervos revoloteaban en busca de su presa, un sonido rompió el aire. El crujido de ramas y el silbido agudo del halcón del este. Aquel no era un ave cualquiera. Era un cazador solitario de vista impecable y velocidad mortal. Cora lo vio tarde. Intentó dar la señal de retirada, pero el halcón ya se lanzaba. Los cuervos, en desorden, volaron en todas direcciones. Uno cayó, otro fue herido y el resto huyó hacia las montañas grises. Cora logró escapar, pero su orgullo quedó desgarrado. Días después, en lo alto del risco, Elor se acercó a Cora, que yacía callado con una pluma rota aún en su ala. ¿Valió la pena?, preguntó suavemente. Cora no respondió. El viento soplaba desde el norte trayendo consigo un rumor de alas en paz y cantos de palomas. Atacar sin causa es como lanzarse a una trampa tendida por uno mismo, dijo Elor mirando el horizonte. No hace falta que alguien nos castigue. Nosotros cavamos el pozo cuando escogemos el camino de la violencia. Cora cerró los ojos, no porque durmiera, sino porque por primera vez miraba hacia adentro. Y allí, entre el silencio y la herida, empezó a germinar algo más fuerte que el miedo: el reconocimiento. Mientras tanto, en el claro del bosque, Neira fue honrada por su sabiduría. Sela le entregó una pluma antigua, símbolo de visión y advertencia. «Quien ve antes que el peligro llegue, salva a muchos», le dijo. Las palomas tejieron nuevos nidos más profundos, cantaron himnos de gratitud y enseñaron a sus crías no solo a volar, sino a discernir, porque sabían que no todo enemigo llega con garras. A veces llega con risas, con promesas de poder, con la ilusión de que dañar es reinar. Elor, con el tiempo, dejó el risco, se estableció cerca del claro, no como un guardián, sino como un testigo. Desde las ramas altas observaba el equilibrio entre alas y ramas, entre canto y silencio. Algunos cuervos se le unieron, buscando aprender una vida distinta. Y así, poco a poco, entre las sombras del arrepentimiento y los rayos de la sabiduría, nació un nuevo tipo de vuelo, el que no se apoya en el miedo, sino en el respeto. Y aunque las historias vuelan como las aves, dejando plumas por donde pasan, la enseñanza quedó clara en todo el valle. Quien busca dañar sin motivo, termina volando hacia su propia caída. Porque como susurra la voz de la sabiduría al final del viento, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente.
El zorro y el abismo oscuro. Proverbios 1:12. En los rincones sombríos del bosque silente, donde los árboles altos susurraban secretos en lenguas olvidadas y la niebla se posaba como velo de misterio al amanecer, vivía un zorro de pelaje cobrizo y mirada ardiente llamado Nahal. Era ágil, astuto y silencioso como una sombra. Sus pasos eran suaves como el viento, y su voz, cuando hablaba, siempre llevaba un doble filo, uno de encanto, otro de peligro. Nahal no cazaba por necesidad, sino por deseo. Había probado el sabor de la astucia y se había vuelto adicto al poder de causar temor. Para él, el bosque no era hogar, sino tablero, y los demás animales, piezas que se movían según sus planes. En las praderas al borde del bosque, donde la luz del sol aún bailaba sobre el trébol y las flores silvestres, vivía una comunidad de conejos. Eran criaturas pequeñas, de ojos brillantes y corazones veloces. Criaban a sus hijos en madrigueras seguras, contaban cuentos al atardecer y se cuidaban los unos a los otros. Vivían en paz, sin armas ni engaños. Y eso, precisamente, era lo que más irritaba a Nahal. Su mente no soportaba la inocencia. Para él, la bondad era debilidad disfrazada. Una tarde sin viento, mientras el cielo se teñía de un naranja profundo, Nahal lo observó desde lo alto de una colina. Sus ojos se posaron sobre los conejos que saltaban sin temor, que reían, que compartían zanahorias y juegos. ¿Por qué ellos pueden vivir sin miedo y yo no?, murmuró, pero en lugar de buscar respuestas en su alma, las buscó en sus colmillos. Planeó en silencio, no un ataque, sino una trampa, algo más oscuro. No quería simplemente atraparlos, quería que el bosque supiera que la sombra siempre tiene la última palabra. Esa noche, cuando la luna estaba alta y los grillos cantaban, Nahal fue al pantano del sur, donde las raíces podridas formaban túneles entrelazados. Ahí vivía Oz, un viejo tejón conocido por saber de pozos y cuevas ocultas. «Necesito un camino que no se vea desde fuera», dijo Nahal con voz baja. «Un agujero profundo, pero con entrada disfrazada, que parezca tierra firme, pero se trague al que camine». Oz lo miró con desconfianza. «¿Y para qué quieres tal lugar?» «Para justicia», mintió Nahal. «Unos animales me han robado. Necesito proteger lo mío». Oz, aunque no convencido, le indicó el camino a un pozo viejo cubierto por hojas y musgo, olvidado por el tiempo. «Pero cuidado», advirtió, «el abismo no distingue entre cazador y presa». Con la ubicación en mente, Nahal tejió su plan. Al amanecer, se acercó a la aldea de los conejos disfrazado de viajero herido. Cojeaba y jadeaba, arrastrando una de sus patas traseras. A la vista de todos, cayó en medio de la pradera. Los conejos se reunieron, preocupados. «¿Está herido?», preguntó uno. «¿Y si es una trampa?», murmuró otro. Pero los más viejos recordaban tiempos de ayuda mutua y su bondad venció a la sospecha. Lo llevaron a la sombra, le ofrecieron agua y lo envolvieron con hojas medicinales. «Gracias», dijo Nahal con voz suave. «No merezco tanta compasión». «Si pudiera recompensarlos». «No hace falta», dijo una coneja llamada Riley. «Ayudar es nuestra forma de vivir». Durante 3 días, Nahal se quedó entre ellos. Escuchó sus historias, jugó con los más pequeños. Aprendió el ritmo de sus días y las rutas que tomaban al recolectar. Por dentro, su plan crecía como hiedra en la oscuridad. El 4.º día, pensó, los invitaré a buscar raíces cerca del pozo. Les mostraré el camino. Uno tras otro caerán y entonces sabrán que la bondad no los protege del lobo que sonríe. Pero el bosque, silencioso testigo de todas las intenciones, no se deja engañar tan fácilmente. Esa misma noche,
Mientras Nahal dormía bajo las ramas de un olmo, una lechuza vieja y sabia descendió desde su nido. Miró al zorro con ojos profundos. Has venido con mentira en el corazón, y si siembras engaño, cosecharás oscuridad. Luego, sin más, voló. Al amanecer, Nahal llevó a un grupo de conejos al borde del claro, diciendo: «He visto unas raíces dulces cerca de unas piedras planas. Nadie va por ahí, pero yo sé cómo llegar». Rilí, que lo había cuidado con más cercanía, dudó por un instante. ¿No sería mejor que vayamos más tarde con más adultos? «¿No confías en mí?», preguntó el zorro con ojos húmedos. «Confío», dijo, aunque su instinto ardía como brasa en el pecho. Al llegar al lugar, el zorro caminó al frente. «Aquí, justo aquí», dijo, señalando la alfombra de musgo. «Bajo este suelo están las raíces». Pero justo cuando uno de los conejos dio un paso, Rilí gritó: «¡Espera!». Se agachó, observó el suelo, demasiado húmedo, demasiado blando. Se acercó con cuidado y con una rama caída empujó el musgo. El suelo cedió como papel viejo. Se abrió un hueco oscuro, profundo, con olor a piedra húmeda. Los conejos retrocedieron, asustados. Nahal quedó en silencio. No hubo cómo ocultarlo. Rilí lo miró. «¿Por qué?», fue lo único que dijo. Nahal no respondió, pero mientras retrocedía resbaló. Una de sus patas pisó el borde falso y el resto de su cuerpo lo siguió. Cayó. El eco de su grito se perdió en la negrura. Los conejos quedaron en shock. El silencio se hizo espeso. Rilí se acercó al borde, pero no pudo ver el fondo. Algunos decían que el pozo no tenía fin. Otros, que solo los que caían con maldad eran tragados. Selan, el conejo más sabio, habló con calma. El mal no siempre necesita castigo. A veces se castiga a sí mismo. Volvieron al claro, más sabios, más atentos, pero sin perder su bondad. Desde ese día, enseñaron a sus crías no solo a correr y esconderse, sino a escuchar el corazón antes que la palabra, y a nunca dejar que la compasión se vuelva ciega. Y aunque del zorro solo quedaron historias, su caída sirvió para sembrar una lección que creció fuerte entre las madrigueras. La maldad que se traza en lo oculto, tarde o temprano, conduce a un abismo oscuro. Y como susurra la sabiduría en el alma de los atentos, los tragaremos vivos como el Seolm, enteros como los que descienden al abismo. El mapache y el tesoro prohibido. Proverbios 1:13. En la espesura del bosque del viento dormido, donde la noche se posa como una manta de terciopelo y los luceros parecen centinelas eternos del silencio, vivía un joven mapache llamado Suriel. Tenía los ojos vivos, el pelaje espeso y una curiosidad que le hervía bajo la piel. Desde pequeño se había preguntado por qué algunos animales vivían con tanta abundancia: colmenas siempre llenas, cuevas repletas de bayas, madrigueras adornadas con plumas raras, mientras otros, como él y su madre, debían buscar cada día para llenar un cuenco de corteza. Su madre le enseñaba gratitud, le hablaba de contentamiento, de la belleza de lo sencillo. Pero el corazón de Suriel a veces se torcía hacia la inquietud. ¿Y si hay más allá afuera? ¿Y si estoy destinado a algo mayor que estas ramas rotas y estas bellotas escasas? Una noche sin luna, mientras Suriel buscaba fruta caída cerca del arroyo, escuchó un murmullo entre los matorrales. Se acercó con cautela y distinguió a 3 figuras: un cuervo, una serpiente de ojos dorados y un zorro de pelaje grisáceo. Hablaban bajo, pero sus palabras eran claras como el agua de montaña. El viejo roble marca la entrada, más allá, la roca hendida, y detrás de ella, una entrada oscura y húmeda.
La serpiente sisió. Monedas que brillan, collares, cosas que no se marchitan. El zorro sonrió con dientes finos. Y todo eso será nuestro. ¿Quién lo impediría? Suriel sintió como su pecho latía con fuerza. Riquezas. No frutos ni raíces, sino objetos que durarían, que valdrían. Pensó en su madre cansada de buscar, con las patas frías cada mañana. Pensó en las madrigueras oscuras donde dormían y en lo que podría ofrecerle si tuviera aunque sea una parte de aquel tesoro. Dio un paso al frente. ¿Y si yo también voy?, preguntó. El cuervo giró la cabeza curioso. ¿Y tú quién eres? Suriel, dijo con voz firme, aunque por dentro temblaba. Sé moverme en la noche, encontrar caminos entre arbustos. Puedo ser útil. El zorro entrecerró los ojos. ¿Y qué buscas, mapache? Suriel respondió sin dudar. Un nuevo comienzo. Así fue como se unió a la banda. En las noches siguientes prepararon el camino. Cruzaron troncos huecos, sortearon ramas que crujían y aprendieron a leer las señales del bosque oculto. La cueva del tesoro, según contaba el cuervo, había sido olvidada por los humanos tras una gran tormenta, pero los rumores decían que aún albergaba cosas preciosas, enterradas en cajas de hierro y madera. Suriel, aunque al principio caminaba con duda, empezó a envalentonarse. Tal vez el destino me ha traído aquí. Tal vez esta sea la forma en que cambie mi suerte. Finalmente, una noche en que el viento soplaba del este y los grillos parecían guardar silencio por respeto, llegaron al lugar. El roble viejo se alzaba como un guardián mudo. Más allá, la roca hendida, y detrás de ella una entrada oscura y húmeda. La cueva. Al entrar, sus patas tocaron tierra mojada. El aire olía a polvo antiguo y metal oxidado. Y allí estaban, baúles abiertos, otros aún cerrados y objetos que brillaban incluso en la penumbra. Collares de piedras rojas, trozos de vidrio azul, monedas con rostros desconocidos. Suriel sintió como el mundo giraba más lento. Era real, el tesoro era real. El cuervo graznó: «Rápido, llevemos lo que podamos antes que alguien más lo descubra». Cada uno empezó a llenar bolsas de cuero amarradas con bejucos. Suriel encontró una cajita de madera con un broche lorado. La abrió y dentro había pequeños objetos brillantes. No sabía qué eran, pero supo que valían más que todo lo que había tocado en su vida. «Esto lo guardaré para mi madre», pensó. Pero al intentar cerrar la caja, una de las paredes de la cueva crujió. Un temblor leve pero inquietante. «¡No toquen eso!», gritó el zorro. «¡Rápido, salgamos!». Intentaron correr, pero la entrada se estrechó. Desde la parte alta de la cueva cayó una roca, luego otra. Una trampa vieja, quizá puesta por los humanos, se activó al tocar el broche. «¡Estamos atrapados!», gritó la serpiente. En la oscuridad, el oro brillaba, pero ya no como promesa, sino como sentencia. El cuervo intentó volar, pero la entrada era baja. El zorro aulló golpeando las paredes. Suriel quedó inmóvil. «¿Qué hice?», pensó. «¿Por qué escuché a quienes solo hablaban de despojos?». El suelo tembló. Una parte de la pared se derrumbó y una luz mínima entró. Por ella, solo uno podría escapar. «¡Déjenme salir primero!», chilló el cuervo. «¡Soy más ligero!». «Yo lo vi primero», gruñó el zorro. En medio del caos, Suriel retrocedió. No quiso empujar, no quiso pelear. Recordó a su madre. Recordó las noches en que le contaba cuentos junto al sauce, donde nada brillaba salvo las luciérnagas. Entonces, sin saber cómo, halló otro hueco, uno más estrecho, pero que se abría hacia la ladera.
Se arrastró, sintió su pelaje rasgarse, su corazón golpear las costillas y finalmente, como nacido otra vez, salió al aire libre. Atrás quedó la cueva. No supo si los demás salieron, no volvió a verlos. Caminó hasta el claro más cercano y allí se echó sobre la hierba húmeda. Lloró, no por lo perdido, sino por lo que casi pierde. Al amanecer, regresó a casa. Su madre lo recibió sin preguntas, solo con un abrazo tibio y largo. Esa noche, mientras cenaban juntos unas bayas comunes, Suriel levantó la mirada. «Madre», dijo, «he aprendido que hay tesoros que no brillan, pero salvan, y otros que brillan tanto que ciegan». Desde entonces, nunca más buscó lo que no podía abrazar sin culpa. Ayudaba a otros animales en sus búsquedas honestas, compartía lo que tenía y advertía a quienes escuchaban. No todo lo que resplandece es bendición, a veces es trampa. Y cuando los más jóvenes le pedían un cuento antes de dormir, él les contaba del día en que un tesoro casi le robó el alma. Y cerraba diciendo: «Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas con despojos, pero quien solo desea despojos termina siendo uno más entre ellos». Los ratones y la bolsa común. Proverbios 1:14. En el rincón más oculto del granero viejo, donde las sombras jugaban a esconderse entre costales de trigo y el polvo danzaba al menor suspiro del viento, vivía un joven ratón llamado Lior. Era menudo, con orejas inquietas y ojos brillantes, siempre atento al crujir de las maderas o al silbido lejano del gato de la casa. Lior no era ni el más ágil ni el más astuto del clan, pero poseía algo que consideraban ingenuidad, un corazón limpio que aún creía en el bien y en la palabra dada. Sus días pasaban entre migajas y carreras cortas. Compartía lo poco que encontraba con su abuela, una ratona sabia que ya no podía correr, pero que tenía la mente lúcida y la voz suave de los que han vivido mucho. Ella le contaba historias de ratones nobles, de alianzas verdaderas, de peligros disfrazados de promesas. «No todo grupo es bueno, Lior», decía. «Hay amistades que son redes, y hay redes que no atrapan alimento, sino a quien confía en ellas». Una tarde, mientras exploraba los túneles cerca del molino, Lior oyó risas. Se acercó con cautela y descubrió a 3 ratones de aspecto vivaz y mirada chispeante. Uno de ellos, de nombre Mael, llevaba una bufanda roja deshilachada. «¡Ey, pequeño!», llamó con voz cantadora. «Ven, escucha esto». Lior dudó, pero se acercó. El segundo, llamado Drake, sacó de un saco una corteza de queso curado, algo imposible de hallar en sus recorridos habituales. El tercero, Evin, tenía una voz baja, casi sedosa. «Estamos formando un grupo, un clan verdadero, de los que se reparten todo por igual, una sola bolsa. Nadie pasa hambre, nadie corre solo». Lior parpadeó. «¿Y qué hay que hacer?», preguntó. Mael sonrió. «Unirse, no preguntas, no juicios. Compartimos hallazgos, sí, pero también riesgos. Es un pacto, hoy por ti, mañana por mí». Lior, sin saber cómo, sintió un cosquilleo en el pecho. La idea de pertenecer, de no andar solo, lo atrajo como el aroma de pan recién horneado. «¿Y cómo empiezan?», preguntó. Drake rió. «Esta noche asaltaremos la despensa de los humanos. Hay un saco de semillas secas. No podrán notar la falta. Es fácil. Tú nos ayudas a abrir el camino, eres ágil y pequeño, y luego lo partimos entre todos». El plan parecía sencillo, solo escabullirse, morder una cuerda, arrastrar el saco hasta un hueco y dividir el botín. «Nada malo», pensó Lior.
solo tomar lo que los humanos no extrañarán. Pero antes de responder, fue donde su abuela. Ella escuchó sin interrumpir. Al final dijo, ¿y si esa bolsa no es para todos? ¿Y si su pacto es fachada? Lior bajó la mirada. Pero, ¿qué si sí? Estoy cansado de estar solo, abuela. Ella suspiró. La soledad duele, sí, pero peor es la compañía que arrastra al abismo. Esa noche, cuando el viento era apenas un murmullo y las luciérnagas titilaban como advertencias, Lior se encontró con los 3 ratones bajo el alero del granero. Entraron por una rendija, cruzaron bajo estanterías y llegaron a la gran despensa. El saco de semillas estaba allí. Grande, tentador. Drek trepó primero, lanzó una cuerda. Ibin vigilaba. Mael guiaba con susurros. Lior se deslizó ágilmente por la cuerda y mordió la hebre que sujetaba el saco. Este cayó con un leve golpe. Todo parecía ir perfecto. Pero entonces Mael sisó: «Ahora tú, pequeño, ve por ese frasco brillante. Está lleno de miel seca. Solo tú puedes pasar entre los frascos sin hacerlos sonar». Lior dudó. «¿Miel? Eso no estaba en el plan». «Lo es ahora», dijo Drek. «Eres parte del grupo, ¿no? Compartimos todo por igual. Nuestra bolsa es una». Lior avanzó, pero mientras lo hacía, escuchó algo más. Una risa, una burla velada. Mael susurró a Drake: «Cuando vuelva le daremos una parte pequeña. No va a notar la diferencia». Drake rió. «Claro, él es nuevo. Que aprenda cómo funciona». Lior se detuvo. Aquellas palabras le cayeron como piedra. «¿Una parte pequeña? ¿Eso es una sola bolsa?». Se dio vuelta. Aún podía fingir no haber oído, pero no quiso. No podía. Retrocedió lentamente, sin tomar el frasco. Y cuando estuvo cerca de la rendija, murmuró: «No quiero formar parte de esto». Mael lo miró con sorpresa. «¿Qué dices?». «Que no comparto una bolsa que es mentira». Drek frunció el ceño. «¿Y vas a delatarnos?». «No, solo voy a alejarme». Y sin esperar más, corrió entre las sombras. Los otros no lo siguieron. Había otros planes, otros asaltos. Lior, en cambio, regresó a casa. Su abuela estaba despierta, como si lo hubiera presentido. Él se sentó a su lado y le contó todo. Ella asintió. «Muchos grupos prometen igualdad», dijo, «pero cuando el centro es la ambición, lo que reparten no es comida, es engaño». Al día siguiente, Lior decidió cavar nuevos caminos bajo la despensa, no para robar, sino para construir accesos seguros a alimentos olvidados, semillas perdidas que los humanos ya no usaban. Invitó a otros ratones solitarios, no con promesas de oro, sino con trabajo honesto y reparto justo. Con el tiempo, su pequeña comunidad fue conocida como la Guardia Justa. Allí no había una sola bolsa para engañar, sino muchas pequeñas manos que trabajaban por el bien común. A veces Lior recordaba a Mael, Drek y Evin. Escuchaba rumores de que uno fue atrapado por el gato, otro cayó en una trampa de queso, y el tercero huyó del bosque cuando un tejón descubrió su escondite. Nunca más los volvió a ver. Pero en las noches tranquilas, cuando el viento rozaba los tallos de trigo y las estrellas brillaban como consejos escritos en el cielo, Lior les contaba a los más jóvenes: «No todos los que te invitan a compartir caminan con verdad. Hay quienes usan la palabra a nosotros solo para atraparte en sus planes. Sé sabio, escucha tu alma, porque no toda compañía es refugio y no toda bolsa es para repartir». Y entonces, como si el bosque mismo le diera la razón, repetía estas palabras suaves como viento entre ramas:
Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una sola bolsa. Pero cuando la bolsa se llena de mentira, los que caen en ella no encuentran sustento, sino perdición. La liebre que eligió otro camino. Proverbios 1:15. En las llanuras doradas, donde el amanecer parecía pintar con fuego las copas de los árboles y el viento silbaba como un anciano que aconseja, vivía una joven liebre llamada Naila. Su pelaje era suave como la espuma del río, y sus patas, ligeras como la esperanza, parecían apenas rozar la tierra cuando corría. Naila amaba las primeras horas del día, cuando el rocío aún abrazaba la tierra y la bruma danzaba entre los helechos, como si el bosque entero respirara un nuevo comienzo. Su madre, vieja y sabia, le había enseñado desde pequeña los senderos seguros, aquellos que serpenteaban por entre los matorrales sin despertar a los depredadores ni tentar las trampas invisibles del bosque. Cada mañana, antes de que Naila saliera a explorar, su madre le ofrecía más que un beso o una despedida. Le regalaba palabras suaves como el musgo y firmes como raíz. Elige bien tus caminos, hija. No todo lo que brilla al sol es claro. Hay sendas que se anuncian dulces y esconden espinas. Naila asentía con respeto, aunque en su corazón joven latía una curiosidad inquieta, casi impaciente. A veces los senderos marcados le parecían monótonos, predecibles como una canción repetida. La seguridad en su mente era una jaula invisible. Quería sentir el corazón al borde del pecho. Quería saber qué se ocultaba más allá de los matorrales que nunca cruzaban. En los claros, bajo la sombra de las encinas, las liebres jóvenes se reunían a compartir historias. Algunas, como ella, eran prudentes. Otras, en cambio, se jactaban de sus aventuras. Entre ellas estaba Rax, una liebre de orejas largas, pelaje moteado y mirada como piedra caliente. Era audaz, irreverente, y sus palabras tenían filo. Nadie recuerda a los que nunca se arriesgaron, decía. A su lado, las demás liebres reían, animadas por la promesa del riesgo, por la emoción de lo desconocido. Una mañana, cuando el bosque despertaba entre susurros, Naila se encontró con ese grupo. Rax hablaba con entusiasmo de un nuevo plan: explorar una zona prohibida al sur del bosque. Dijo: «El barranco está lleno de tesoros. Allí los humanos dejan sembrillos sin vigilancia, zanahorias gordas, lechugas abiertas al cielo, manjares que jamás encontrarás por los caminos seguros». Algunos dudaron, otros se animaron al instante. Naila permaneció en silencio. Su madre le había hablado del barranco. Allí la tierra se quiebra sin aviso, y las trampas no se ven con los ojos, sino con el alma. Pero Rax insistía: «Solo los miedosos se quedan en la seguridad. ¿Vas a seguir corriendo por los mismos caminos toda tu vida? Hoy, Naila, es el día en que dejamos de temer». Las palabras flotaron en el aire como humo dulce. El grupo se preparaba. Naila miró hacia el este, donde el sol aún no había nacido del todo. El cielo se vestía con capas de naranja y malva. «¿Y si tienen razón?», pensó. «¿Y si vivir es atreverse?». Pero en su pecho palpitaba una voz más antigua, más íntima. Un recuerdo, la ternura de su madre, las noches bajo la luna donde aprendió a leer las señales del viento, donde comprendió que la vida no se mide solo en saltos largos, sino en pasos sabios.
Los caminos son más que tierra, hija, son decisiones, y cada decisión tiene su cosecha. Aún así, Naila se dejó llevar. Corrieron hacia el sur, riendo, esquivando ramas, saltando charcos. El aire estaba cargado de un perfume salvaje, mezcla de aventura y advertencia. A medida que se acercaban al barranco, el paisaje cambiaba. Los árboles eran más altos, más silenciosos. Las sombras se alargaban como si quisieran advertir algo. Al llegar al borde, la vista era hermosa y cruel. Campos lejanos, verdes intensos, pero también grietas oscuras y más allá, espantapájaros erguidos como centinelas. Rax señaló un estrecho puente de ramas que colgaba sobre un desfiladero. Después de eso, la recompensa, dijo. Las liebres comenzaron a cruzar, una a una, entre risas nerviosas. Naila se acercó. Miró las ramas que crujían bajo las patas ajenas, el vacío bajo el puente que parecía llamarla por su nombre. Dio un paso y retrocedió. Sintió el temblor de su cuerpo, no de miedo, de claridad, de conciencia. Su respiración se hizo profunda. Un pensamiento atravesó su mente como una flecha. No todos los caminos son míos, y no toda voz que grita tiene razón. Respiró hondo y dijo en voz firme, no puedo. Rax se volteó desde el otro lado. ¿Qué dices? Que este camino no es para mí. ¿Vas a echarte atrás ahora? No es dar la espalda, es elegir vivir. Y con esas palabras, Naila giró y volvió sobre sus pasos. No corrió, caminó despacio como quien honra el peso de su elección. Su corazón latía como tambor, pero firme. Cada paso era una afirmación. No todo lo que todos hacen es correcto, no toda multitud lleva razón. Al llegar al claro, vio a su madre esperándola. No dijo nada, solo la miró con ternura. Naila se acurrucó a su lado, sin palabras, pero con el alma en paz. Esa noche durmió con el pecho liviano, como si el bosque mismo hubiera aprobado su decisión. Días después, una ardilla mensajera trajo noticias. El puente había cedido. Varias liebres cayeron al fondo del barranco, algunas regresaron heridas. Rax no volvió. El campo prometido resultó ser una ilusión cubierta de trampas. Zanahorias sembradas no para alimentar, sino para atraer. La noticia se esparció como viento triste. Algunas madres lloraban, otras callaban. Naila escuchó el relato sin orgullo ni desprecio, solo con una tristeza serena por quienes no supieron apartar sus pasos a tiempo. Desde entonces, Naila se convirtió en guía de caminos. No prohibía rutas, pero sí contaba historias. Mostraba las marcas en los árboles, las señales del suelo, enseñaba a leer los susurros del bosque. Era querida y respetada, no por gritar, sino por caminar con verdad. Cuando los jóvenes le preguntaban por qué evitaba ciertos senderos, ella respondía con voz suave, porque un día elegí otro camino y gracias a eso aún puedo contarlo. A veces las nuevas generaciones querían saber más. ¿Tenías miedo?, le preguntaban. Sí, decía, pero no al barranco. Temía no volver, temía hacer sufrir a mi madre, temía correr con los ojos cerrados. Y ese temor me salvó. En las noches púrpuras, cuando los conejos se reunían entre las hojas secas para oír sus relatos, Naila repetía una frase que ya muchos conocían, pero que todos deseaban escuchar de nuevo. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de su senda. Y entonces el bosque parecía asentir. Los lobos y la carrera hacia el mal. Proverbios 1:16. En los montes donde el eco repite los suspiros del tiempo, y la nieve besa con ternura las cumbres más altas, se extendía un bosque de pinos antiguos, tan altos que parecían tocar los pensamientos de Dios.
Allí, en una cueva oculta tras una cascada que cantaba todo el año, vivía una manada de jóvenes lobos que aún no conocían el peso de la sabiduría ni el peligro de la prisa. Eran hermanos de sangre y de camino, liderados por Cael, el más veloz, el más fiero, el más impaciente. Cael no era malvado, pero sí ardía en él una ansiedad por ser temido, por hacerse un nombre entre las sombras del bosque. Un lobo sin gloria es como un aullido que nadie escucha, decía. Y bajo su liderazgo, los demás lo seguían sin cuestionar. Les fascinaba su fuerza, su mirada como rayo, su instinto que parecía nunca fallar. Pero Cael no escuchaba a los viejos. No se detenía a oler el aire ni a leer las huellas en la tierra. Él corría, siempre corría. Y al correr, arrastraba tras de sí a todos los que aún no sabían detenerse. Fue en la primera luna del deshielo cuando llegó la noticia. Un ciervo blanco había sido visto en los llanos del este. No uno común, sino uno de los que, según los sabios, traía señales de cambio, de ciclos que terminan y comienzan. Un espíritu del bosque lo llamaban algunos. Pero Cael solo vio una oportunidad. Si lo atrapamos, todos sabrán que esta manada es invencible, rugió. Sus hermanos corearon el aullido, encendidos por la promesa de poder, por la gloria que se les escapaba entre los dientes. Como hojas al viento, se dejaron llevar. Solo uno no habló. Era Lior, el más joven. Su corazón era templado como la luz de otoño y sus ojos, grandes y atentos, parecían ver más allá del presente. Lior recordaba las palabras de su abuelo, el viejo lobo que ya no corría, pero aún enseñaba. No toda presa debe perseguirse. Hay caminos que no regresan. La velocidad sin propósito es una flecha que atraviesa a quien la dispara. Pero sus advertencias fueron ahogadas por la emoción de la manada. Al alba, partieron. El bosque tembló bajo sus patas. Cruzaron ríos, quebraron ramas, despertaron a las aves dormidas. Iban tan rápido que no vieron las señales. Ramas rotas demasiado limpias. Olor a hierro escondido entre las flores. El silencio súbito de las liebres. Lior, que corría al final, comenzó a inquietarse. Algo no está bien, pensó. Pero cuando intentó hablar, Cael lo cortó. Corre, hermano. ¿No sientes la sangre llamando? Y corrieron, más allá del valle y el claro, hasta que lo vieron. El ciervo blanco, tan hermoso que parecía hecho de luna y viento, parado al borde de una quebrada. No huía, solo los miraba, como quien ya ha vivido ese momento en sueños. Cael no pensó. Gritó la orden y todos se lanzaron. Lior se detuvo. Algo en los ojos del ciervo no era miedo, sino compasión. Dio un paso atrás y entonces el suelo rugió. Las redes se alzaron, los pozos se abrieron, flechas silbaron desde los arbustos. Era una trampa, una de esas que los humanos dejan para criaturas codiciosas. Cael cayó primero, envuelto en malla metálica. Otros tropezaron en trampas invisibles. El caos fue como una tormenta. Lior observó, paralizado, mientras sus hermanos aullaban, atrapados no solo por cuerdas, sino por su prisa. El ciervo blanco los miró una última vez y luego desapareció como neblina al sol. Lior se acercó a su líder, quien yacía enredado entre ramas y hierro. Cael lo miró con ojos abiertos por el asombro, pero vacíos de comprensión. «¿Cómo?», murmuró. «¿Cómo pudo pasar?». Lior solo susurró, «Porque corrimos, sin pensar». Con cuidado, oculto entre sombras, Lior logró arrastrar a algunos heridos fuera del alcance. La trampa no los tomó a todos,
pero la herida en el corazón de la manada era profunda. Días después, ya lejos del lugar, Cael y los suyos descansaban bajo un cielo nublado, sus cuerpos marcados por las redes, pero más aún sus almas. Ya no rugían, ya no se creían invencibles. Cael, con la mirada fija en la distancia, habló al fin. Nos apresuramos como si la prisa nos diera razón, pero la velocidad no es sabiduría. La presa más fácil es muchas veces el cebo del cazador. Desde entonces, Lior fue escuchado. No lideraba, pero su voz tenía el peso de lo vivido. Enseñaba a los cachorros a detenerse, a oler, a observar. Y cuando alguien preguntaba por qué ya no corrían detrás de cada sombra, él respondía con calma, porque aprendimos que hay carreras que terminan en abismo. Una tarde, mientras el sol descendía como oro líquido entre las montañas, Cael reunió a la manada. Su cuerpo ya no era tan ágil, sus patas heridas por los lazos humanos, pero su voz había cambiado. Ya no rugía, enseñaba. A veces el bosque te habla con señales que no puedes ver si corres. Nosotros no fuimos vencidos por trampas, sino por nuestro propio corazón desbocado. Y con esas palabras, colocó su pata sobre el hombro de Lior. Hoy, otro correrá más rápido que yo, pero que su corazón no olvide detenerse. El invierno regresó, como regresan los recuerdos, lento y frío, y con él los lobos aprendieron a moverse como sombras sabias. La gloria ya no era la sangre en los colmillos, sino la paz en la mirada. Cada lobo nuevo escuchaba la historia antes de salir a su primera caza, y al oírla, algo dentro de ellos se hacía más silencioso, más profundo. El bosque en su infinita memoria no olvidó lo ocurrido. A veces, en medio de la nevada, se ve aún al ciervo blanco cruzando en silencio los lanos. No lo persiguen, solo lo observan, sabiendo que hay cosas más valiosas que atrapar, como el entendimiento, como la sabiduría, como la vida que se elige con lentitud. Y en las noches frías, cuando los lobos aúllan al cielo, no lo hacen por conquista ni por poder, lo hacen para recordarse a sí mismos que la verdadera carrera no es hacia la presa, sino hacia la sabiduría. Y cuando la brisa acaricia los pinos antiguos, aún se escucha el eco de esa historia, como un susurro que se niega a morir. Porque sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre.